me gustaría que las personas no vean al nutricionista como un juez, que somos facilitadores, digamos, somos facilitadores de la alimentación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast. El día de hoy tenemos una súper invitada nuevamente, esta vez desde Lima, Perú, Romina Uribe López. Romina es nutricionista, graduada de la Universidad Le Cordon Bleu. Es interesante lo que ha estudiado porque no solamente estudió nutrición, sino también técnicas alimentarias. Es espectacular cuando una persona estudia el campo de la nutrición y cómo preparar las comidas, las técnicas alimentarias. Es interesantísimo lo que ella hace. Y aparte es emprendedora, tiene su socia y han creado esta empresa que se llama NutriInsight. Romina tiene ya varios años de experiencia en el campo de la nutrición y algo que me atrajo, me llamó la atención y por el motivo que la invité al podcast es porque ella aporta muchísimo valor y lo hace de una manera muy práctica, muy entretenida en las redes sociales. Trabaja mucho, sobre todo en Instagram, y es espectacular lo que hace. Son tips prácticos, consejos y algo que no quiero decir que está muy de moda, algo, digamos, que se ha demonizado el problema de las dietas o el concepto de las dietas, el problema de los hábitos alimenticios y un problema que existe a nivel no solamente Perú, latinoamericano, México, Estados Unidos, mundial, es el problema de la resistencia a la insulina. Entonces, hemos hablado en el podcast antes sobre la resistencia a la insulina, pero no le hemos dado el enfoque cómo la resistencia a la insulina está relacionado a los trastornos de conducta alimentaria, los hábitos alimenticios y la resistencia a la insulina. Ese es el tema del día de hoy. Así que, Romina, ¿qué te puedo decir? Es un placer tenerte en el podcast. Me encanta el contenido que haces, aprendo mucho también de lo que tú posteas. Y nada, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Gracias, Oscar, gracias por la presentación. Nada, me encanta más bien que me hayas podido invitar, poder hablar un poquito de nutrición, de hábitos, romper un poco de estigmas en esta plataforma que considero que es importante. Y bueno, eso básicamente, estoy emocionada. Excelente, no, yo también, muy, muy contento de tenerte. Cuéntame sobre NutriInsight. Ahora hay muchísimo contenido en las redes, eso lo hemos conversado antes. En las redes sociales hay muchísimo contenido y como lo hemos hablado, mucho de lo que se publica a veces no tiene no solamente base científica, buena evidencia, sino también la practicidad de hacerlo en el día a día. Y se crean unos patrones que a las finales, en vez de ayudar a las personas, confunden más. Me ha pasado muchas veces, las personas vienen y me preguntan, Sí. doctor Oscar, ¿qué puedo hacer para esto? He escuchado que la avena es bueno para esto, pero también me dicen que es malo para lo otro. Estoy en la dieta hipocalórica, estoy en la dieta keto, estoy en la otra dieta y a las finales terminan súper confundidos. Así que Es, fue a raíz de esto que ustedes crearon el concepto de NutriInsight. Cuéntame un poquito sobre lo que ustedes han hecho como NutriInsight, el emprendimiento, y luego entramos de lleno al tema. bueno, NutriInsight es nuestro bebé, nuestro, digamos que nuestra criatura, ¿no? Que día a día nos enseña bastante. Con Dewi Márquez, que es mi socia, amiga, hermana, que de acá le mando un besote. Es una consultora nutricional donde sobre todo trabajamos temas más psicológicos, ¿no? Abordamos mucho la problemática de los TCAs con muchos pacientes, además de otro tipo de patologías también que ingresan, pero inició siendo una consultora donde queríamos laborar, digamos, a nivel ocupacional en empresas, ¿no? Que vimos que también era un nicho que acá en Perú aún no se desarrolla mucho, lo que es la salud dentro de los trabajos, ¿no? Con los trabajadores. Pero después nos fuimos dando cuenta que también no hemos dejado, digamos, de lado eso, pero nos fuimos dando cuenta que había un poco ese tema de los TCAs y como tú también lo dices, que habían algunos colegas nutricionistas que tenían información un poco más repetitiva, quizás, ¿no? De qué proteína tomar, qué ejercicios hacer, que, ojo, no está mal. O sea, hay, digamos que público para todos, pero había mucha gente que tenía este concepto de nutrición un poco más, antiguo, ¿no? Un poco miedo a ir al nutricionista, un poco de que sentía que los nutris somos los jueces de la comida, de que íbamos a juzgar lo que comen, de que íbamos a llamarles la atención. Y dentro de NutriInsight como que buscamos eso, ¿no? No caer en el paternalismo nutricional de que nosotros somos la que juzgamos, sino de que puedan abrirse un poco en el ámbito alimentario
pero también un poco en el ámbito psicológico, que hablemos un poco de su estilo de vida y a partir de ahí nosotras ya podemos sacar un poco más conclusiones sobre qué está pasando a nivel nutricional, pero sobre todo alimentario en los pacientes. Excelente, los felicito. ¿Cuánto tiempo, cuántos años ya con NutriInsight? Justo ahora en agosto, a inicios, hemos cumplido un año, Un nuestro año. primer Bueno, año de consultora. felicitaciones, felicidades. Estamos, por si acaso, grabando el episodio en agosto del año 2024. Quienes nos ven esto o nos escuchan probablemente en otro momento, es 2024 este año y ustedes empezaron en el 2023. Felicitaciones, felicitaciones, orgulloso del trabajo que hacen y de este emprendimiento, de esta necesidad sobre todo de divulgar buen contenido. En lo que a las personas les interesa Eso. es, deme algo que yo pueda utilizar en el día a día, deme valor. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en Porque el ir podcast? rápido. Excelente, que es justamente una de las razones por las cuales este podcast también fue creado para divulgar buen contenido y seguir aprendiendo, ¿no? Nunca para de aprender. Así que yo estoy segurísimo que esta comparación también voy a aprender mucho contigo, al igual que todos los oyentes. Y para los que no están, digamos, en el ámbito de la salud o de las nomenclaturas médicas, cuando hablamos de TCA, esos son los trastornos de conducta alimentaria. Es cuando Ujú. las personas comienzan a tener problemas con la alimentación, que son problemas que les afectan de manera emocional. Estoy segurísimo que muchísimas personas que nos escuchan, que nos ven en estos momentos, han pasado algún momento por algún problema de trastorno o de conducta alimentaria o han tenido un familiar cercano, que es un problema serio, ¿no? Tú lo ves y los trastornos de conducta alimentaria son complicados porque están relacionados justamente no solamente al aspecto emocional, mental de las personas, sino también al aspecto bioquímico, biológico, metabólico. Mm, Por eso es que estamos sí. hablando sobre estos trastornos de alimentación y la resistencia a la insulina, que aparentemente uno puede preguntarse, y no tienen nada que ver, pero tienen muchísimo que ver, ¿no? Tiene mucho que ver. Poniendo esta introducción, Romina, una pregunta que quisiera hacerte es las dietas. Lo conversamos antes de manera muy breve y ya hay muchísima confusión sobre dietas, qué dieta seguir. Hablamos de resistencia a la insulina y el problema de resistencia a la insulina lo hemos cubierto en otros podcasts. Justamente hace poco estuve conversando con una nutrióloga, nutricionista, Alexa Shipley, saludo para Alexa en México, y hablamos mucho sobre qué es la resistencia a la insulina a nivel celular, suplementación, todo, pero el enfoque de resistencia a la insulina y trastornos de conducta alimentaria, las TCA. Cuéntame un poquito sobre esa relación que existe para empezar, antes de hablar sobre lo que son dietas en sí, ¿no? ¿Qué relación existe entre trastornos de conducta alimentaria y la resistencia a la insulina? Es una relación que, de hecho, me he dado cuenta que no está tan estudiada, pero en consultorio me he podido dar cuenta. Me di cuenta mucho porque hace unos meses a mí me diagnosticaron resistencia a la insulina. Y si hay información, o a veces es mal llamada prediabetes, así como a veces mal llaman preinfarto y así. Entonces, ¿qué sucede? Para no irnos tanto por el lado bioquímico de qué es la resistencia, uno de los signos más claros que tiene la resistencia a la insulina es aumento de grasa corporal, pero sobre todo es un aumento de grasa en la zona abdominal baja. Es algo muy característico. Además de la cantosis, somnolencia después de comer, irritabilidad muchas veces, ganas de dulce en la tarde. Pero lo que más se ve físicamente es este aumento de grasa corporal y también que se hace muy difícil perder si no se lleva un tratamiento, como por ejemplo metformina, que es el más común que brindan los endocrinólogos. Si no hay un tratamiento, es muy difícil que se pierda grasa corporal. Muchos pacientes vienen y cuando no han sido aún diagnosticados me dicen, sí, Romina, estoy comiendo saludable, estoy haciendo actividad física y he perdido solamente en 3 meses 1% de grasa corporal. Entonces, para mí eso me brinda alerta. ¿Y cómo está relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria? Sobre todo hay una edad que es la más vulnerable, que es la adolescencia. Y a muchas Mm, mujeres, porque en su mayoría afecta también a las mujeres, tienen y a veces no lo han diagnosticado bien. Tienen este aumento de grasa corporal, no pueden bajar y quieran o no están en una etapa como mencioné, más de como que de vanidad, de que se preocupan bastante y están muy vulnerables ante los comentarios, quizás de otros compañeros, de familia, de personas, y no pueden bajar y genera también tipos de dismorfia corporal, que es una alteración de la visión.
que tenemos de nuestro cuerpo. Nos vemos en el espejo y podemos estar bien, pero una no se siente o uno no se siente bien. Entonces, no es diagnosticada la resistencia a la insulina, genera también una alteración, una dismorfia de que no puedo bajar de peso, genera frustración. Esa es la palabra clave, frustración, por no poder bajar este porcentaje de grasa y empiezan también los atracones. Que los atracones también alimentarios muchas veces están ligados a la resistencia. ¿Y por qué? Cuando tenemos ese momento de hipoglucemia en las tardes, sobre todo después de comer el almuerzo, que es la comida más contundente. Cuando Sobre baja todo el acá en azúcar. Perú, Ujú. ajá, sobre todo acá en Perú, que es la comida más contundente, el almuerzo. Nuestra gastronomía es bien cargada de carbohidrato, sobre Ujú. todo. Comemos y a la hora y media viene ¡plum! La hipoglucemia, la baja de glucosa, que ahí empieza la somnolencia. Y el cuerpo, para subir la glucosa, de por sí el cuerpo es muy sabio y nos pide, tenemos que subir la glucosa. No nos va a pedir fruta, no nos va a pedir verdura, ni cosas con fibra. Nos va a pedir azúcar refinada o harina refinada. El cuerpo Así es. ya sabe que estos son alimentos que nos suben rápido. Y eso es algo que coincide en todos mis pacientes, de que es como unas ganas de dulces muy primitivas, es necesito, necesito y van y se dan quizás un atracón de algún dulce, no porque tengan el antojo ni tengan hambre, sino el cuerpo lo pide. Se dan ese atracón, después entra la culpabilidad de que dicen, no tenía hambre, no tenía antojo, porque mi cuerpo me pidió. Y entra ese círculo vicioso de la culpabilidad y actitudes compensatorias, de que dicen, ya me di este atracón en la tarde, ya no ceno o ya no desayuno, para compensar esa actitud que quizás lo más probable fue causada por la resistencia a la insulina, que le dio ganas de ese dulce. Y así es como un círculo vicioso. Y así más o menos que he podido encontrar cuál es la relación que tienen, que es muy común en mis pacientes jóvenes sobre todo. Qué interesante, qué interesante. Yo nunca me había puesto a pensar la resistencia a la insulina desde ese punto de vista, porque justamente cuando tú lo mencionas, ¿no? Cuando hay hipoglicemia o el azúcar baja en la sangre, ahí el cuerpo necesita Bien, reponer y lo primero que el cuerpo busca es estos antojos de dulces, de alimentos ultraprocesados, de comidas totalmente. azucaradas. Y entonces es como un carrusel, como una montaña rusa. La insulina sube, la insulina está bajando, la insulina sube otra vez. Estos picos, porque como sabemos, ¿no? La insulina es esta hormona que se produce en el páncreas que hace que el azúcar se vaya regulando, que reduce el azúcar en la sangre a niveles Bueno, normales. Pero hay momentos en los cuales la insulina ya no puede seguir trabajando, se produce la resistencia a la insulina, por ponerlo de una manera muy simple, es mucho más complejo que eso, pero ya la insulina ya no funciona de la misma manera. Entonces, esto exacto. está ligado a estos problemas de conductas alimentarias, de hábitos alimenticios. Y si a eso tú le agregas la confusión que hay con las dietas, bueno, olvídate. Entonces, lo que ves tú en tus pacientes es esto. ¿Cómo ves esa relación que existe entre estos trastornos de conducta alimentaria o cuáles son los más comunes que tú ves? Los atracones, que la gente se llena de comida o que la gente ya no quiere comer o que la gente de repente practique el ayuno. Dice, oye, he escuchado que el ayuno es bueno. Hemos tenido un episodio del ayuno hace poco, también con la doctora Paulina Vega en Chile. Muy, muy bueno. Pero todo necesita siempre una evaluación. Primero hay que decirlo que cada caso es individualizado, es completamente personalizado. No es lo mismo una persona A que la persona B. Entonces, ¿cómo es que tú tienes el enfoque para empezar? ¿Cómo empiezas a trabajar con estas personas que ya tienen la resistencia a la insulina, que necesitan trabajar en este problema metabólico? Pues la resistencia a la insulina está ligado a muchos problemas de salud. ¿Y cómo empiezas a trabajar en la parte del trastorno de conducta alimentaria? ¿Cómo es ese abordaje que tienes? Uf, el abordaje es súper, súper amplio porque ya no solamente se aborda la resistencia, se aborda el trastorno. Y de ahí viene mucho este concepto de no dietas, Ok. no. ¿Por qué decimos que la dieta no? Las dietas, para mí, funcionan cuando tenemos un episodio determinado de una enfermedad. Por ejemplo, ¿no? Quizás nos van a operar, se hace dieta líquida cierto tiempo. Estamos mal del estómago, una infección, dieta blanda cierto tiempo. Pero esas dietas, digamos que no duran siempre, duran un determinado tiempo. Entonces, número uno,
cuando siento al paciente que tiene resistencia y tiene un TCA que es probable que lo tenga, trato de no mencionarle tampoco de acá no hay dietas, porque en su cabecita ellos vienen con la idea de hacer una dieta restrictiva. Y justo en lo que preguntabas de que cuál es el más común, hay uno que se llama que es la anorexia selectiva. Claro, nosotros relacionamos a la persona anoréxica que es muy delgada, un índice de masa muscular muy bajo y grasa corporal muy bajo, pero la anorexia selectiva es justo lo que te mencionaba, ¿no? Que empieza con estas actitudes compensatorias y está muy ligada a los atracones, como que dices, ya me comí este postre, no desayuno, no almuerzo, genero un ayuno. El ayuno, ojo, no es malo. El ayuno, de hecho, se creó para muchas personas con diabetes. Ujú, Pero cuando utilizas el ayuno para compensar de que no, ayer comí, eso ya es como una anorexia selectiva y después, como tu cuerpo tiene hambre y te pide, sigue el atracón. Sobre todo en personas que tienen resistencia a la insulina, que la hipoglucemia les vino y ¡flup! Se le bajó. El abordaje que se utiliza y que por lo menos, bueno, yo estoy utilizando es, número uno, si el paciente sabe que tiene resistencia a la insulina, le explico. Le explico detalladamente, porque muchos se quedan en que, tengo resistencia, pero ¿qué es la resistencia? ¿Cómo funciona? ¿Qué metabolismo tiene? Claro que no les explico o sea, como le explicaría un colega, pero sí trato de explicarles, mires, esto y esto causa en tu cuerpo. Y algo que genera mucho, como que mucha complicidad entre paciente con profesional, es decirle, después de comer, ¿sientes esto? Y me miran y me dicen, sí. Cuando ya se sienten relajados y dicen, ya sé por qué sucede, es un buen abordaje. Hacerlos sentir de que esto tiene por tal motivo y por tal motivo y esto lo causa, se sienten tranquilos. Es como que en su cabecita, esto tiene un motivo. Después en el abordaje ya nutricional, no, de frente ya les digo como que sí, mira, vamos a abordarlo así y que vamos a generar hábitos. Y en su cabeza también es hábitos. ¿Cómo? ¿Cómo así? Pero yo he venido por una dieta y empiezo a darles ejemplos de comida, ¿no? Ahí aplico un poco mi carrera de técnicas alimentarias. ¿Qué comidas son buenas, creativas, ricas? ¿Y qué comer para evitar de que ¡plup! Se nos baje la glucosa rápidamente? Y así, aunque no creas, sin necesidad de mencionarles que tienen un TCA, ya van generando esa confianza. Y dentro del abordaje también está el seguimiento. El seguimiento nutricional es muy importante y a veces se nos olvida. Por muchas cosas o porque no nos escriben o porque no contestan. El seguimiento nutricional. No ser policías alimentarios, pero sí decirle cómo te va, qué tal, qué has comido esta semana, qué te gustó más del plan, de recetas que a veces brindamos también, algunas opciones. Y generar esa empatía con el paciente y que sienta, ya, no me va a juzgar, pero sí me va a ayudar. Eso creo que es el abordaje perfecto para un paciente, ya sea resistencia y con algún tipo de TCA. No mencionarle dieta tampoco, pero tampoco decirle, acá yo no creo en dietas, porque le genera conflicto. Es como que ha estado acostumbrado mucho tiempo a algo y que de frente se lo quites, le genera también mucho conflicto y corremos el riesgo de que no regrese al consultorio y eso es justo lo que no. excelente. No, qué bueno el hecho de que evitas estos conflictos porque se ve todo el tiempo, sobre todo con nutriólogos, nutricionistas, van a verlos a ustedes los pacientes y ya van con esa idea preconcebida, con esa Sí, preconcepción de que en qué dieta me irá a poner, me va a quitar todo. Yo sé que entonces exacto. es importantísimo y este es un comentario para todos los profesionales en el ámbito de la nutrición, que el abordaje tiene que ser un abordaje con una mente abierta, un abordaje compartido. El paciente, la paciente siempre está en el centro decidiendo, preguntando, una conversación empática, porque ya esta persona que tiene resistencia a la insulina, que probablemente tiene sobrepeso también, está pasando o ha pasado emocionalmente por muchos problemas. Entonces viene con esa mentalidad que todo el mundo lo juzga o la juzga. Y venir a un profesional que lo primero que le dice es, mire, usted está con 20 libras o 10 kilos de sobrepeso, tiene que bajar, tiene que hacer ejercicio. No funciona. No No, funciona. Entonces, tratemos de cambiar la conversación y tratemos de mejorar la relación con la comida. Ayudemos a las personas a que la relación con la comida sea mejor. Eso es algo que yo siempre lo digo cuando converso con
personas de todo nivel, sean profesionales, sean personas que están en busca de ayuda o en conferencias, siempre es el hecho de tratemos de mejorar nuestra relación con los alimentos. Y eso es algo de que nos falta trabajar mucho. Por eso cuando vi lo que estabas haciendo en redes sociales, dije, tengo que conversar con Romina porque sé que ese mensaje que traes ayuda, aporta mucho a las personas. Quienes nos ven, nos escuchan y están pasando por un problema similar, entiendan de que siempre hay solución para todo. Pero tenemos que empezar, como lo dijo también la doctora Paulina Vega, cuando hablamos del ayuno, dice, antes de empezar a ayunar, aprende a comer. No se trata de, como lo llamas, el atracón, comer demasiado y de pronto decir, no, ahora sí no voy a comer hasta mañana. No, porque tienes que comer de manera saludable la mayor parte del tiempo posible, lo que se pueda, pero luego ir trabajando. Las personas que tienen resistencia a la insulina, que tienen problemas metabólicos, es muy probable que tengan otros problemas asociados, falta de Exacto, actividad física, que tengan problemas emocionales, que no sean los únicos en la familia que tienen el problema. Es probable que el hijo o la hija también estén yendo por el mismo camino. Entonces, ese es el abordaje. Me encanta el hecho de no crear conflicto y luego, en el seguimiento o en tu evaluación, hablemos de la evaluación, que es algo que también quisiera que las personas de la audiencia aprendan un poquito, los que ya saben, en buena hora, pero hay un tema o hay un concepto que es muy, muy antiguo, que es el índice de masa corporal, que ya se viene enseñando por décadas y que muchas personas siempre se llevan solamente por el IMC o el BMI, como se le llama en las siglas en inglés, el IMC, el índice de masa corporal, el cual es como una guía, como dice, oh, vamos a ver cómo está tu índice de masa corporal, tu peso. Lo primero que revisan a las personas cuando están en una consulta nutricional es, vamos a revisar tu peso, cómo está, y tu índice de masa corporal. Estás en este nivel y entonces tienes que bajar o estás, pongamos una pregunta, el índice de masa corporal, ¿lo utilizas? ¿Das importancia al peso? ¿Cómo estamos en ese sentido? mira, cuando el índice de masa corporal es útil cuando atiendes de forma masiva. Por ejemplo, en una campaña nutricional, en la época que yo trabajaba en nutrición comunitaria con población vulnerable y tenía que atender, digamos, a ver, a 50 personas, pero seguido, y no a todos puedes medirles con el caliper y todo, es como que un buen indicador, ¿no? En cantidad masiva de gente. Ok, es más rápido, que tampoco es determinante. Pero cuando yo estoy a consultorio, el índice de masa corporal es un indicador más al igual que el peso. ¿Por qué? Como yo vienen acá los pacientes y les explico y me quedan mirando como diciendo, he descubierto la pólvora contigo. Cuando les explico qué es el peso, qué es el índice de masa muscular, qué es el porcentaje de grasa, yo les digo, tú puedes venir acá y has bajado 10 kilos de peso. Y según tu IMC, sales normopeso. Normal, según tu talla y todo, sale genial. Ujú, Pero si yo te mido el porcentaje de grasa y te mido el índice de masa muscular, si me sale que tienes un índice de masa muscular en 18% y de grasa quizás estás en 40%, ¿qué pensarías? Se me quedan viendo y me dicen que está mal. Le digo, claro, o sea, lo ideal es que grasa esté menos y músculo esté más. Podemos tener nosotros índice de masa muscular alto y eso hace que pesemos más, pero el IMC nos va a decir que estamos quizás en clasificación obeso. ujú, Por eso yo les digo, no hay que guiarnos. Es difícil, repito, es muy difícil que cambiar ese chip en las personas porque desde el colegio nos enseñan qué es el IMC, es lo que en nutrición enseñan, ¿no? ¿Qué es el IMC? Y por eso yo les digo, en consultorio no me es muy útil el índice de masa corporal. En poblaciones, cuando tienes que atender de forma masiva, y tiene que ser un poco más práctico y es consejería, no consultoría, sí puede ser útil. Sobre todo, claro, como yo digo, si viene un paciente que evidentemente tiene obesidad, no le voy a sacar el porcentaje de grasa ni tampoco le voy a sacar el IMC. Es evidente. Pero si yo veo que viene un paciente que tiene un buen porcentaje de músculo visiblemente, ahí yo digo, ah, ya, el IMC tampoco me sirve. Hay pacientes que, claro, que un poco entran en ese rango de, no lo sé, pero también yo prefiero de una determinarlo con grasa corporal e índice muscular. Y también la grasa visceral, que es muy importante. Pero sí, en línea general, IMC actualmente no, en consultorio no es muy útil.
Perfecto, perfecto. No, eso es importante mencionarlo. Todo es relativo, definitivamente. En este caso, el índice de masa corporal tiene su utilidad, por supuesto, pero no es la única regla, la regla de oro que existe para guiar, porque eso genera mucha frustración. O me han dicho que mi índice de Exacto. masa corporal está elevado. Y digo, pero tú tienes buena masa muscular. Y eso es lo más importante, que mejore tu masa muscular. Entonces, todo es relativo. Hay otros indicadores que has mencionado, medir la grasa abdominal, La eh, medida la, de cintura, la muy cintura importante. y las caderas, y la relación que existe entre cintura y cadera, eso personalmente lo considero uno de los mejores indicadores metabólicos que Sí, existe, ¿no? Medirse una cintita lo pueden hacer las personas y pueden buscar las tablas en el internet de manera muy sencilla o conversar con su nutricionista o profesional en medicina integrativa que conozca un poco el tema, pero esos marcadores son los más importantes, que son sencillísimos de hacer. súper fácil. Perfecto. Entonces, luego que ya has abordado a la persona, que has conversado, no mencionas sobre dietas, ¿cómo va en el sentido, cambiar los hábitos es una de las, yo diría, de las cosas más complicadas que existe en la vida, cambiar hábitos. Lo bueno es que cuando uno cambia un hábito positivo, jala a otro hábito positivo y estos jalan a dos o tres más positivos. Siempre cada hábito Exacto. positivo jala a otros. Entonces, es el poder de los hábitos, pero es muy difícil cambiar los hábitos en las personas, y sobre todo en personas que ya están confundidas, que están cansadas y que están con un problema que les está afectando la calidad de vida. La resistencia a la insulina, nuevamente ligada a la diabetes, ligada a obesidad, ligada al hígado graso, ligado a muchísimos problemas de salud. ¿Cómo vas tú conversando con las personas en el sentido del siguiente abordaje? ¿Cómo vas hablando tú? Ok, vamos a tratar de cambiar los hábitos. ¿De qué manera? Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio. Número uno, esencial, les pregunto, ¿qué comen durante el día? Y me van diciendo, no, desayuno tal, esto y el otro. No entro, repito, no entro en como jueza, sino les digo, mira, está bien, siempre es bueno resaltar que están haciendo las cosas bien. Porque si tú le dices, no, está mal, ¿cómo estás comiendo? Ahí les entra un poco de miedo. Les digo, está bien, pero ¿qué te parece? Siempre preguntándolo. ¿Qué te parece si en el desayuno, en lugar de esto, así? Y ahí ya entra un poco más el tema de resistencia a la insulina, que es muy importante. Por ejemplo, el tema de los carbohidratos. Resalto mucho la importancia de los tres macronutrientes que es carbohidratos, grasas y proteínas, y que todos cumplen una labor fundamental dentro de la alimentación. De que me vienen y me dicen, no, no debo comer carbohidrato. No, el carbohidrato es lo que nos da energía. Y es más, te viene hipoglucemia y te me vas a desmayar. Les digo, la importancia del carbohidrato, por ejemplo, que tenga fibra. Que, por ejemplo, la avena. La avena ha tenido, la pobre avena ha sido muy satanizada, pero es porque hay dos tipos de avena, ¿no? La avena en hojuela entera, que es la grande, que es la que yo recomiendo. Y la avena después de las marcas comerciales, que es de hojuela partida, es precocida, que ya perdió un poco de... Y les hago un poco la diferencia y les digo también de recetas, y ahí como que van entrando un poco al tema de los hábitos. Y se van emocionando también cuando les digo que la resistencia con la alimentación es reversible, es totalmente reversible y con la actividad física. Entonces, siguiendo con el tema de los alimentos, por ejemplo, el tema de la avena, el tema de la quinoa, tenemos una variedad de cereales andinos en nuestro país y no los aprovechamos mucho. El tema de la quinoa, que a muchos vienen y me dicen no me gustan. Y les digo, bueno, prepárala así y así. El caso de las proteínas, también, que es muy importante, el tema de las proteínas, de que, repito, nuestra gastronomía a veces nos juega un poquito en contra de que es muy bajo en proteína, ¿no? Por ejemplo, un arroz con pollo. Siempre les pongo esta analogía. Le digo, ¿cómo comen el arroz con pollo? Es una sábana de arroz, un octavo de pollo y nuestra verdura es en una esquina, que es cebolla. Y les digo, ¿qué te parece de que puedes comer arroz con pollo, pero comes la cantidad determinada, buena cantidad de proteína y la mitad verduras? Y como que ellos me dicen que puedo comer arroz con pollo y les digo, sí, pero todo también va a cambiar con las cantidades y eso. Y ahí como que ya voy entrando un poquito y voy ganando un poco más de confianza y también les presento variedades de consumo de las verduras.
Las verduras son muy deliciosas, repito, en nuestro país hay variedad y tenemos, digamos, el beneficio de que son ricas, pero se come muy poca verdura. Les digo, no se queden tampoco en que tiene que ser cocida y fresca, no. Puede ser salteada, al horno, en pastel, en tortilla, en air fryer, que ahora está muy de moda. Hay que variar. Y no solamente quedarnos en lechuga, tomate, pepino. No, ponle brócoli, ponle coliflor, ponle tal, champiñones. Y hay un poquito que ya voy entrando un poco más y ya voy viendo la carita del paciente y que te va a preguntar. En el almuerzo, que esto sí es fundamental, esto yo lo aplico conmigo misma y es parte de un hábito que creo que es el más difícil con los pacientes, que es el orden de consumo de los alimentos. Yo les digo, es fundamental para que la curva de la glicemia no se nos eleve tan rápido. Inicia comiendo las verduras, después la proteína y después el carbohidrato. Y claro, algunos me dicen, no, pero Romina, pero a mí me gusta comer primero el guiso con el arroz. Y le digo, yo sé, a mí también, pero eso nos va a ayudar muchísimo. Comiendo primero las verduras va a hacer que la curva no sea así, así, sea así, más en diagonal y baje lento. Y eso va a hacer que no te duermas en el trabajo. Y se empiezan, claro, a reír y ya empieza un poquito ya a haber más esa confianza. Ese es el hábito más difícil, el orden de consumo de alimentos. Ese, Oscar, no sabes lo difícil que es los pacientes que tengan ese hábito, sobre todo acá que empezamos primero con el arroz. Siempre, acá en Perú somos arroceros. Después también la media tarde, le digo, incluye también grasas, voy tratando así, paso por paso. Y la cena, le digo, es muy importante también de que haya una cena antes de las 8 de la noche que no afecte nuestro sueño. El tema de la cena, el café, me iría de largo acá en esta conversación con todas las cosas que les recomiendo también. Es muy común en resistencia a la insulina que haya muy mal sueño. Y ahí más o menos la idea del abordaje y de generar el hábito es eso, ¿no? Y sobre todo, algo que me ha ayudado mucho es ponerme de ejemplo a mí. Eso es Ujú. algo que creo que genera más confianza entre el paciente. De que me pongo de ejemplo a mí, les digo, yo tengo esto, yo lo aplico, yo esto, y tengo una premisa también, y espero que varios colegas también hagan lo mismo. En el tema de recomendar alimentos o marcas también, les digo, yo nunca recomiendo algo que no lo haya probado antes. Eso es elemental. El ponerte en esa posición también de, mira, un poco más amical, ¿no? Mira, te recomiendo esto porque yo lo he probado. Allá. Como que abren sus ojitos, ya, y van a notar. Y así poco a poco van generando el hábito, pero la primera consulta es determinante cómo les explicas cómo debe ser el orden de consumo y más o menos lo que tienen que consumir también. Qué interesante. Gracias por compartir tu experiencia. Es muy interesante lo que estás haciendo porque estás formando como una alianza con tus pacientes. O sea, que los escuchas. Y yo sé que tenemos, no solamente en el Perú, en muchos lugares, en Colombia, en Puerto Rico, en Dominicana, en España, donde nos escuchan, en diferentes lugares de Estados Unidos, las comidas son muy variadas. Y tenemos la tendencia, y me incluyo, tenemos la tendencia de siempre los carbohidratos primero, porque, bueno, Mm. hablemos de un plato de pollo con arroz, uno quiere su arroz y el pollo y dejamos las verduras para después. Y es excelente eso que acabas de compartir. Creo que es un punto muy importante, el orden de los alimentos, dejar los carbohidratos al final, porque, como tú sabes, han demostrado muchos estudios, como lo mencionas, que la subida de la insulina no va a ser tan elevada, inclusive la subida porque la glucosa no va a subir tanto, porque ya el alimento ya has consumido primero la fibra, Exactamente. has consumido tu proteína y luego has dejado el carbohidrato. El hecho solamente de agregar fibra a tus alimentos hace que se reduzca Más. lo que le llaman el índice glucémico, la carga glucémica, que es otro concepto ya que se utiliza de manera relativa también, es un concepto muy relativo, porque los Sí. alimentos siempre van compuestos, no es un alimento solo, pero siempre el hecho de agregar fibra a los alimentos, a mí me encanta, por ejemplo, en un desayuno, agregar las semillas, ¿no? Agregar la chía que también que es importantísima, la chía es excelente, y para las personas que dicen, no me gusta el sabor de uno, del otro, la linaza es el otro que también el linaza Es en polvo, si excelente. lo puede comer, es excelente. Y hay carbohidratos y carbohidratos. Cuando hablamos de carbohidratos, hablamos de los carbohidratos, los buenos, los que son
no tan fáciles de digerir, los carbohidratos complejos. Vegetal es un carbohidrato, pero es un carbohidrato que el cuerpo lo va a comenzar a digerir, a absorber, a tal metabolizar de cual. manera mucho más lenta que un dulce, un postre que hace que el azúcar se dispare, y eso es lo que nos hace daño. Nuevamente, no digo que el postre está mal, lo puede dejar, pero para el final y en cantidad Pero claro, un poco ser regulada. realistas, ser muy Claro. realistas con la alimentación. Yo siempre les digo, no te digo que nunca más vas a comer un postre, ni que no vas a comer arroz blanco, pero hay que saber qué alimentos podemos priorizar por ahora y después ya poco a poco vamos soltando. El tema del arroz, le digo, el arroz es un cereal, lo hemos satanizado mucho, de que es malo. No es malo, sino que no tiene mucha fibra y hace que al toque sí, te suba y te dé sueño después. Ujú. No hay que dejarlo, pero ahorita prioricemos otros y generemos el hábito. Y le digo, vamos probando otros carbohidratos. La papa con cáscara, el camote, la yuca, la quinoa, vamos a ir priorizando otras cositas. Y como que son como unos hijitos míos, ¿no? Que, ok, vamos a ir probando un poco a poco. Primero gatean, después caminan y después corren. Eso creo que es importante, que nos hemos quedado siempre en que el desayuno tiene que ser, pan con queso y tu café, tu almuerzo es tu, Exacto. arroz y tu pollo y un poquito de ensalada. Ujú. Y tu cena es algo igual, pero más pequeño. Entonces, tenemos que ir cambiando poco a poco estos patrones de alimentación que son importantísimos, que, por ejemplo, la quinoa. Muchas personas, bueno, yo crecí comiendo quinoa, definitivamente. Había quinoa y había que comerla porque muchas Claro, veces era era lo único que había en la mesa, es el quinoa. Mi típico mamá, guiso de quinoa, el que único, todos eh, más bien eso, decían, no me gusta. Y el famoso tenemos, guiso, sí, o sea, cómo es de importante cómo nos relacionamos desde bebés con la comida, porque viene un adulto de 40 y le digo, quinoa. No, en mi casa siempre hicieron que no me gustó. Y le digo, ¿pero qué te parece si este plato, como un arroz chaufa, en lugar de arroz utilizamos quinoa? correcto. Y le termina gustando. Y le digo, no se trata del alimento, se trata de cómo lo procesamos, cómo lo preparamos también, que es muy importante. Porque el dice quinoa, creo, a la mayoría de nosotros como que en casa a veces nos obligaban a comer la quinoa y, ¿no? Y generamos el trauma. Y generamos ya el hábito de, no me gusta, no como nunca más, que también es Sí. importante. Y la quinoa, inclusive, bueno, la quinoa se ha vuelto súper popular ahora fuera del Perú y de Bolivia, que Sí. son uno de los principales productores de quinoa, y se ha vuelto muy popular y muy caro. Ha subido mucho el precio de la quinoa ahora fuera del Perú, lo cual ha Carísima. también complicado que el consumo de quinoa en el propio Perú. Pero la quinoa, por ejemplo, muchas veces la preparamos como unas arepas. Acá estamos combinando culturas venezolanas, colombianas y Sí, peruanas. Hay una arepa de quinoa que es deliciosa, que puede reemplazar al pan sencillamente, que son fáciles de usar, mis hijas les encanta hacerlo es muy rico. La quinoa también, por ejemplo, se puede poner como un cereal en la mañana, se mezcla con la leche de exacto. almendra, puedes poner unas nueces, puedes poner tu linaza, unas cuantas arándanos encima. Entonces tú puedes Qué hacer tus rico. combinaciones, tratar de ser creativo y tener una comida saludable, pero eso nos falta, por eso es importantísimo el tema que estamos hablando ahora, todo tiene relación con el metabolismo, todo tiene relación con lo Todo. que es la resistencia a la insulina, que es un problema que está afectando a muchísimos lugares, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Se ve muchísimo en México, Sí. en el Perú también las tasas están muy, muy elevadas. En un programa que tuvimos, uno de los primeros episodios del podcast, conversando con mi amigo el doctor Javier Díaz Ferrer, ahí del Hospital Rebagliati, el jefe del servicio de patología, me contaba que, me decía, Oscar, antes en el servicio de hepatología de problemas del hígado, veíamos a personas con hígado graso a partir de los 30, 40 años, cirrosis a partir de los 50, 60 años. Cirrosis es este estado ya muy avanzado de Sí. daño hepático, de daño del hígado. Me dice, ahora vemos a niños con resistencia a la insulina. Estamos hablando de niños, me dice Oscar, de 8, 10, 11 años, y estamos viendo a personas muy jóvenes ya que tienen ya cirrosis. Entonces me dice, yo no sé lo que va a pasar de acá a unos años. Ha cambiado todo esto. Es importantísimo la labor de divulgación, que las personas que nos escuchan, que nos ven, que tengan esto en cuenta, ¿no? Ahora, dentro de los consejos prácticos, entonces, danos esos tips que tú eres muy, muy buena, siempre compartiendo tus tips con la gente que nos escucha, que nos sigue. Eh, ¿Qué recomendarías? Tú tienes a alguien que nos esté escuchando en este momento que le han dicho usted tiene resistencia a la insulina, o usted tiene hígado graso, o usted tiene prediabetes, o le acaban de diagnosticar de diabetes, o ya tiene diabetes probablemente por un tiempo.
que todavía es aplicable, ¿qué le aconsejarías? Número uno, y dentro de los hábitos, y el más importante, y que a veces se nos olvida, es determinar un horario de comidas, sobre todo el almuerzo. A la gente que trabaja, determinen un horario y siéntense a comer tranquilos y a masticar tranquilos la comida. Número uno, les digo, no coman en el escritorio apurados o parados, no. Después, el consumo de fibra, ya sea desde los vegetales o los carbohidratos, es muy, muy, muy importante. No recomiendo hacer lo que es la cetogénica, la paleo, no entremos a estos tipos de tendencias de dietas que a lo largo de los años hemos visto. Te dijo mucho y vienen muchos pacientes que quieren hacer la cetogénica, que es una dieta alta en grasas. Y les digo, mejor no, pero prioricemos también el consumo de grasas. Esa es otra cosa que también recomiendo mucho, ¿no? A pacientes diabéticos, pacientes con resistencia, grasas, pero ácidos grasos saludables, aceite de oliva extra virgen, palta, como bien mencionaste, semillas. Las semillas a veces nos solemos ir muy sencillo, nuestro almuerzo, un poco de semillas de ajonjolí, de linaza, de calabaza, de girasol y así, o de chía, aceituna, frutos secos también, lo que es maní, cashew, almendras. Priorizar mucho el consumo de estas también. Un buen consumo de grasas nos ayuda mucho a estimular la insulina de manera más sana. Eso es algo que la gente se lo dicen que haga la dieta keto y le digo, no es necesario hacer una dieta keto. Solamente que prioricemos el consumo de esto. Proteínas también les digo, magras. Acá nos gusta mucho y bueno, creo que en Latinoamérica se come mucho el chicharrón, ¿no? Que es la panceta de cerdo. ¿Qué es lo Ujú. malo de la panceta? Que la grasa viene entre la fibra. No es como el lomo de cerdo que le puedes quitar la grasa y queda pura pulpa. También les explico qué proteínas yo recomiendo. Pollo, pavita, pescado. eh, Repito, acá no es por ser hincha de mi país, pero tenemos una variedad de pescados infinita. Un buen Que ceviche. comer también. Claro, el ceviche. Y me dicen, ¿puedo comer ceviche? Y les digo, el ceviche es un plato muy saludable. De hecho, es puro pescado. Limón, un poco de choclo, quizás, y camote. De hecho, es balanceado, es muy saludable. Pero los consejos así, los tips prácticos, y al margen de, bueno, los macros que recomiendo, que dentro están las frutas, las verduras, les digo, tanto para hígado graso, para resistencia, que la alimentación es muy similar, de hecho, está muy ligada. Siempre les menciono, no jugos, no extractos. Es muy importante, porque ahora está muy de moda el jugo verde, el extracto de esto, el extracto de mañana, y les digo no. No satanicemos a los jugos, no los vamos a comparar, poner en el mismo nivel en la balanza que una gaseosa, pero cuando ya licúas un alimento, pierde fibra, nos eleva también la glucosa rápidamente. Priorizo siempre ciertos alimentos en su versión quizás más primitiva, por así llamarla. Y después un tip básico y que a muchas personas les cuesta, la actividad física. La Ujú. actividad física es sumamente importante y les digo, no importa si empezamos caminando, aunque sea 1 kilómetro, pero ya estamos haciendo un poco de actividad física. El ejercicio de fuerza, pesas, las pesas que son muy importantes y que hay muchos estudios que demuestran que el ejercicio de fuerza a comparación del cardio, que ojo, el cardio no es malo, es necesario, pero el ejercicio de fuerza estimula mucho la pérdida de grasa corporal, además de que nos aumenta la musculatura, que es importante, que mucha gente lo deja de lado y sobre todo muchas pacientes mujeres que tengo que sienten de que no, que van a hincharse mucho con haciendo pesas y es romper un poco ese estigma que hay alrededor del ejercicio de fuerza. O también a los que me dicen, no me gusta, un deporte que recomiendo bastante, es muy, muy relajante, es la natación. La natación me parece uno de los deportes más completos, muy, muy, muy completos. Además que te relaja, trabaja muchos músculos, generas una resistencia, pero que no tiene tanto impacto en las articulaciones. Que muchos pacientes que vienen con Así es. un sobrepeso o algunos ya con obesidad, les ayuda mucho la natación. Y son estos tips que me gusta dar en la consulta y repito, que me incluyo yo un poco en los tips. Les digo, yo lo hago, a mí me va muy bien, porque claro, muchos nutricionistas o muchos colegas dicen, sí, hazlo. Y el paciente dice, no lo voy a hacer". Pero cuando una se incluye en la bolsa y les dice: "Sí, yo lo hago, te recomiendo, yo consumo esto",
ellos ya sienten como que una validación, por así decirlo, y como que ya se atreven a hacer. Y es muy reconfortante cuando al margen del consultorio ya te escriben o te mandan fotos diciendo, sí, mira, consumí eso, sí, me atreví a hacer esto. Y creo que es parte de lo bonito también de esta labor que tenemos, ¿no? En el área de salud. Ver que siguen tu consejo, pero que les gusta, que les ha gustado realmente y que sienten que hemos generado un impacto positivo en su vida. Esa es la idea, Romina, esa es la idea. Y sé que lo estás haciendo tú con NutriInsight, el trabajo excelente que están desarrollando de divulgación y de consulta, consultoría también. Y antes de hablar un poquito sobre el ejercicio, que lo has mencionado, es un tema espectacular, sabes que me fascina el ejercicio. Antes de hablar del ejercicio o de seguir conversando sobre el ejercicio, actividad física, era lo que mencionaste de los tipos de dietas que hay. Yo también lo escucho todo el tiempo. Hay diferentes dietas, la ketogénica, ¿no? La dieta ceto o keto, que hay una posibilidad de hacerla en algunos casos porque las personas, se ha demostrado que ayuda en ciertas condiciones médicas, definitivamente, pero hay una que es, digamos, la flexible o la modificada, que es prácticamente lo que estabas conversando tú, que podemos hacer eso, dar un poco más de importancia a las grasas, pero sin irse, digamos, al extremo, ¿no? Definitivamente los cuerpos cetónicos ayudan, pero nuevamente, y yo también recomiendo en algunos casos ciertos tipos de alimentación o de eliminación, pero antes de empezar todo eso es aprender a comer bien, es aprender a respetar los macronutrientes, los, los principales, los carbohidratos, los importantes, los buenos, las grasas, las saludables y las proteínas. Hay algo que nunca debe faltar en el plato de uno, sea desayuno, almuerzo o cena, es la proteína, esa Proteína, proteína que te va aunque a dar la sabe mal, saciedad. Es pero proteína. proteína, correcto. Entonces es importante eso. Ahora, el ejercicio es definitivamente una de las terapias más grandes, espectaculares que existe. Hincha del ejercicio de fuerza muscular, en especial de fuerza muscular, produce las mioquinas, estas hormonas que actúan a todo nivel en el cuerpo, ¿no? Y estas mioquinas se ha demostrado que también tienen mucho efecto en problemas metabólicos. Entonces, el ejercicio de fuerza muscular y como tú lo mencionas, esta es una resistencia que también yo veo cuando a uno le dice a una persona, bueno, tiene que hacer ejercicio de fuerza, no solamente es pesas. Lo primero que se imaginan es, yo no voy a ir a un gimnasio, estar ahí levantando pesas y no, yo no soy, no, es que no tiene que ir a un gimnasio para empezar. Si puede ir, en buena hora, vaya, utilícelo. Pero si no, puede hacer ese ejercicio en casa, puede hacer ejercicio con su propio cuerpo. Hay muchísimos canales en YouTube, ayuda, que usted puede ver ejercicio de resistencia muscular. Trate de que su músculo trabaje, que puede ser combinando, ¿no? La parte de resistencia Sí, muscular y la parte aeróbica. Por ejemplo, si usted sí, trabaja en el cuarto piso de un edificio, bueno, suba las escaleras, evite el ascensor. Y exacto. hablando del ejercicio, hubo un estudio, me imagino que lo has revisado también, se publicó hace unos años, sobre cómo hacer el ejercicio, le llaman el postprandial, o sea, después de comer, después del almuerzo, se hizo los primeros 15 a 20 minutos después que uno come, como el ejercicio físico, el hecho de solamente de caminar, aunque sea por 10 minutos, 10 a 15 minutos, puede reducir el azúcar significantemente. Entonces, son diferentes técnicas que uno puede hacer. Si uno tiene la posibilidad, si uno está en su refrigerio, en el trabajo o está en casa, tiene su comida, su almuerzo o su cena, vaya a caminar. Camine, digamos, Exacto. en los primeros 15 o 20 minutos se puede cenar. Lo que uno hace generalmente después de comer es sentarse, seguir conversando. Entonces Ajá, ahí uno está bien, o ya hay momento de compartir definitivamente, ¿no? La importancia de las relaciones sociales es básica, es parte de ser saludable y feliz, pero en su día a día, cuando usted esté en el trabajo, cuando usted esté enfocado en otras labores, si ha comido algo, bueno, haga ejercicio, ahí camine. Eso le va a sí. ayudar mucho con la reducción de este pico de azúcar y por consiguiente este pico de insulina. Le va a ayudar mucho con la resistencia a la insulina. Así que es un consejo que es tan sencillo de hacer, pero que nos olvidamos, Es que es sencillo. práctico. Ajá, es súper práctico y claro, algunos piensan que tienen que, como dices, empezar a levantar pesas. No, les digo, si por ejemplo comes fuera, estás en el trabajo, pero vas a un menú, caminando el menú, regresas caminando y le das una vuelta a la manzana, y ya vas estimulando mucho. Y es muchas personas, y en algún momento me incluyo de que estás cansado, todo, terminas de comer y te sientas o algunos te echan, que muy al margen también del tema de la glucosa, la digestión se vuelve mucho más pesada Correcto. también.
Y es evidente, cuando estamos vertical es más fácil. Cuando estamos en horizontal es más difícil la digestión. Está muy ligado también temas de resistencia a la insulina, con tu microbiota. Eso sería tema ya para otro podcast. Ujú, Que la ujú, microbiota es muy importante también cuidarla. Y la actividad física, justo que mencionamos, es elemental. Porque trabajamos en base a hormonas también. La resistencia a la insulina hace que el cortisol, que es la hormona del estrés, esté súper arriba, súper. Y la ujú, actividad física nos ayuda mucho a bajarla. Claro, a veces vemos la actividad física como una obligación, como que tengo que ir, tengo que hacer. Pero cuando ya empezamos a generar hábitos y vemos también parte del hábito, la actividad física, y encontramos sobre todo algún deporte que nos gusta, ya lo vemos como parte de nuestra rutina diaria y decimos, ah, sí, quiero ir. No tengo, sino quiero ir. Como por ejemplo, yo en mi caso, a mí no me gustan tanto en los gimnasios, acá están un poco abarrotados de personas, pero me encanta la natación, me encanta. ujú, Y trato de ir 3 veces a la semana mm, y es algo que ya he incluido en mi rutina, que ya es parte de mi calendario y que sé que estos días quiero ir, porque gusta. Así como hay otras personas que han encontrado el running, que se ha puesto muy de moda y les encanta. Que claro, se levantan 4 o 5 de la mañana y van a correr, a correr. otros que van teniendo el atletismo, quizás, y así, o el fútbol, inclusive, vóley, la idea es estar activos. No tanto sí por un tema de que sí, quiero bajar porcentaje de grasa, no, sino por un tema de también de movilizarnos, de ayudar a las articulaciones, pero también bajar los niveles de cortisol. Hacer una actividad también diaria de ocio que nos despeje un poco del trabajo, es importante. Así es, importantísimo. Has mencionado la natación. La natación es un deporte de los más completos que existe. Súper. Te relajas, es un deporte de mucha coordinación, trabaja mucho los músculos La del core, coordinación. todo. Entonces es un deporte muy, muy bueno, Y de es bajo súper impacto. complejo. Yo te digo, bueno, acá un poco saliendo del tema, yo sé nadar, mi padre es ex marino y bueno, sé nadar todo. Y me metí a natación y dije, bueno, yo sé nadar, pero ahí me han corregido tantas técnicas y la coordinación y por dónde respirar, que el simple hecho de tú coordinar ya generas la resistencia. Ujú, Cómo mover la cadera y cuánto mover el brazo y la pierna. Y hay nados que no usas, no pataleas. Hay otros que no usas los brazos y que, claro, a veces no se evidencia tanto porque estás en el agua y no se ve el sudor ni nada, pero sí estás cansado, terminas muy cansado. Y me ha parecido un deporte súper completo que a las personas que estén viendo este episodio 100% recomendado. Es más, a mis pacientes siempre que tienen un poco este tema de los gimnasios, que a muchos les genera mucho conflicto también, porque a veces es la cuna de mucha dismorfia corporal, les recomiendo la natación. Es muy bonito y los va a relajar. excelente. Y el ciclismo también. La bicicleta es otro Sí. de los deportes también de bajo impacto que ayuda muchísimo. Personas sobre todo que tienen sobrepeso o obesidad. El ciclismo es muy, muy bueno. Qué interesante lo que es la actividad física, todo lo que estamos conversando. Algo que mencionaste también, que yo lo considero de muchísimo valor y que no se le da importancia, es el descanso adecuado. Dormir las horas adecuadas, de 7 a 8 horas, el tener no solamente el número de horas de sueño, sino también la calidad del sueño. El descanso es importante para reducir la resistencia a la insulina, ¿correcto? Exactamente, eso es punto clave. Y hay dos conceptos que has dicho. Una cosa es el sueño y otra cosa es el descanso. Y algo muy común que le sucede a las personas con resistencia es duermen, pero no descansan. Amanecen más cansados aún, o sienten que no han dormido bien. Y también están los que tienen insomnio y no duermen nada. Y yo siempre les menciono, es muy importante para evitar esto, comer antes de las 8 de la noche, recomiendo bastante, porque la digestión de por sí de noche es un poquito más lenta. Somos un reloj Ujú, biológico, tenemos mm, un ciclo circadiano. Comer antes de las 8, pero sobre todo, ver mucho el consumo de cafeína que estamos teniendo. Hay mucha gente que me dice, no, yo tomo mi café bien cargado a las 7 de la noche y duermo bien. Y les digo, duermes, pero no descansas. El café no es malo, es un estimulante. La cafeína es un estimulante y como todo estimulante, tiene cierta duración en nuestro organismo y nos sigue estimulando y nos mantiene despiertos. Algunos me dicen, no, me da sueño. Y les digo, no es que te dé sueño, sino que hay ese subidón y ese bajón también de energía. Y les menciono, cuiden mucho el consumo de cafeína. Recomiendo después de las 3 4 de la tarde no consumir café.
Y si por A o B les gusta mucho el sabor del café, tomen uno que esté descafeinado, que no es lo mismo, pero aunque sea ya podemos suplir un poquito. Igual con el tema de las gaseosas, con el tema de estas bebidas energizantes también, que son un shot directo de estimulante y que nos tienen despiertos y también tienen bastante azúcar. Ciertos tips que les doy y le digo, esto nos va a ayudar a tener una mejor calidad de sueño. Puede que quizás iniciemos que duermas de 1 de la mañana a 6 de la mañana, pero han sido horas de descanso absoluto. Porque hay mucha gente que se acuesta a 9 de la noche y se despierta a 7, pero ha tenido una calidad mala de sueño. Y eso pasa mucho con la resistencia. Y cuando no tenemos un buen descanso, repito, los niveles de cortisol se nos elevan mucho. Se elevan a niveles bien considerables. Y eso también es un factor que inhabilita la pérdida de grasa corporal, que muchas veces las personas que vienen acá con resistencia buscan eso también. Es súper válido. Excelente. Son consejos prácticos. El sueño es importantísimo, el descanso adecuado es importante también para reducir. Estudios han mostrado de que personas que duermen menos de 5 horas, su azúcar aumenta, ¿no? Se vio estudios, la hemoglobina A1C aumenta también. Entonces es importante tener eso en cuenta. Un tema final que quisiera no cerrar esta entrevista, esta conversación, Romina, que estoy disfrutando mucho, aparte aprendiendo mucho contigo, y creo que es un tema que muchas personas prefieren no tocarlo, no hablarlo ni mencionarlo, pero yo considero que es importante, que es el tema del apoyo psicológico, el tema de la ayuda emocional, mental, psicológica en personas que tienen justamente estos problemas de alimentación, de trastornos de conductas alimentarias, porque genera ansiedad, genera frustración. Muchas personas terminan con un problema psicológico o psiquiátrico y tienen encima el problema de la resistencia a la insulina. ¿Cómo abordan ustedes este tema? ¿Trabajan en conjunto con otros? Sí, de hecho, siempre les mencionamos que es muy importante que nosotras abordamos el tema nutricional desde un aspecto psicológico, sí, pero al fin y al cabo no somos psicólogas y es muy importante el trabajo articulado entre nutrición y psicología. Tenemos la suerte quizás que a lo largo de este año que tiene de fundado NutriInsight, han habido distintas psicólogas que han visto nuestro contenido y les ha gustado y nos han derivado pacientes. Y al derivarnos, eso nos ayuda en tener un trabajo conjunto. Que, por ejemplo, primero en la cita sea nutricional, después psicológica y así entre las dos profesionales podemos hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Porque a veces los pacientes tienden a cambiar un poco sus versiones y es muy importante comparar el trabajo articulado. Y sí, siempre le paramos repitiendo y quizás es un estigma que poco a poco se está rompiendo acá en nuestro país y creo que la mayoría de países en Latinoamérica es un estigma que poco a poco se está rompiendo. Ya hay más importancia hacia la salud mental. Y tengas o no tengas un tema de TCA, igual sí considero que es muy importante que todas las personas puedan acudir al psicólogo, que puedan ver un poco, chequear cómo va esa salud mental. Sí, es muy importante. Y siempre como profesionales estamos ahí insistiendo, vayan. Y si por ahí también dicen no sé a cuál ir, tenemos ahí nosotras las que recomendamos también. Que en su mayoría estas profesionales también tienen sus páginas de Instagram y también están empezando a dar a conocer su trabajo de manera muy creativa. Eso también, repito, jala mucho a la gente que pueda acercarse al plano psicológico también. Importante, es importantísimo la ayuda psicológica, porque nuevamente consideramos personas que tienen este problema metabólico, problema de resistencia a la insulina tan ligado a los alimentos y que están frustrados, frustradas con tanta información que hay en el internet y a las No, finales no saben qué hacer. Y muchas veces lo que he visto es que terminan lamentablemente peor de donde empezaron. Y también hay que reconocer que nosotros los profesionales de la salud, se refiriendo a nosotros los médicos, no tenemos una formación adecuada, con muy buena base en la escuela de medicina. Ahora las cosas están cambiando y se le está dando un enfoque diferente al ámbito nutricional y al aspecto médico, pero aún nos falta mucho. Yo he venido aprendiendo todos estos años a raíz de otras conferencias, de los mismos pacientes, de lecturas, y es algo fascinante. La nutrición no es solamente comida. Siempre lo digo, la nutrición es información, la comida es información.
La comida puede transformarnos. No puede, lo hace realmente y nos altera cómo los genes que tenemos se expresan dentro de nuestro cuerpo. Es impresionante lo que es la comida, respetando Es la comida impresionante. de todos los países, ¿no? Los diferentes lugares de Estados Unidos, México, quienes nos ven, nos escuchan, les agradezco muchísimo siempre que siguen el contenido. Tengo muchos amigos por ahí en México y vamos a tener más invitados desde México. Por supuesto que sí, la comida deliciosa que tienen ellos también allá. Delicioso. En España, muchísimas gracias siempre. Aprovechando el momento para agradecer a la audiencia de los países que más nos escuchan, España, en diferentes lugares de España, la comida también mediterránea, espectacular. Muy Y rica. cada país, bueno, Perú definitivamente, nuestra gastronomía es muy, muy conocida. En Chile también nos están siguiendo mucho, en Colombia, en Argentina. Muchísimas gracias por siempre seguir el contenido. Esperamos que esto sea de valor. Romina, es un lujo, un placer haberte tenido en el episodio el día de hoy. La verdad, como siempre le pregunto a los invitados, si hay algún mensaje que quisieras que quede, ¿cuál sería? Yo creería que varios mensajes. Número uno, de que me gustaría que las personas no vean al nutricionista como un juez, que somos facilitadores, digamos, somos facilitadores de la alimentación. Que bien es cierto, justo como lo acabas de mencionar, desde la alimentación, desde cada cultura alimentaria de cada país, se ven muchas cosas, igual con las personas. Desde la alimentación se puede ver mucho, mucho, mucho el estilo de vida, temas psicológicos también. Y de que espero también a mis colegas, lo que les puedo decir de que abran un poco más su mente, de que no nos quedemos solamente en las investigaciones, ¿no? Como justo hace un rato lo mencionaste, cada persona es un mundo, cada persona es muy distinto y hay gente que es ajena a la regla. Hay que ver mucho la práctica combinada con la investigación, pero hay que abrirnos un poco a las distintas posibilidades y también tendencias que van relacionándose a nosotros también. Y eso, espero que próximamente la nutrición, la alimentación, se pueda ver desde un aspecto más amplio, no solamente para bajar de peso. Eso aborda muchas más cosas. Excelente. Muchísimas gracias, Romina. Si alguien quisiera saber más del trabajo que están haciendo ustedes, por favor, compártenos tus redes sociales. Están muy activas en NutriInsight, en Instagram. Bueno, ¿dónde ubicarte? ¿Cuáles son los nombres que utilizan? El que más usamos es Instagram y TikTok. En TikTok, claro, es una plataforma más de videos, pero en Instagram estamos como NutriInsight-Perú. Y en TikTok igual, es un loguito, en TikTok es un loguito así verde. Y bueno, el de Instagram es un logo que salimos de Willo en la foto. Pero ahí es donde subimos contenido, también videos, reels, para que puedan reírse un poco también alrededor de la alimentación. Claro que sí. Bueno, un gran saludo para todas las personas que trabajan en NutriInsight, tu compañera, cofundadora y para todas las personas que ustedes están ayudando ya desde Lima. Te agradezco mucho para los que nos están escuchando en las plataformas de podcast. Muchísimas gracias por darse este tiempo. Como siempre, les menciono una valoración hasta 5 estrellas para seguir creciendo y que este podcast llegue a más lugares y ayude a más personas, que esa es la idea. Y para quienes nos ven en el canal de YouTube, les agradezco por darle un me gusta, por suscribirse, compartir el contenido con alguien que les guste. Muchísimas gracias, Romina. Nos vemos hasta otro Gracias a episodio. ti. Cuídate mucho. Igual. Gracias. Chao, Gracias. chao. Chao, chao.